Karina Campos, quien les acompaña la última semana de cada mes en su conferencia de derechos humanos. Nuestro tema de hoy se llama la dignidad y los derechos humanos. Estamos transmitiendo desde este país de Canadá. Les recordamos nuestro servicio social de consejería legal gratuita solo por este día. Continúo con el fundamento legal de esta conferencia, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada en 1948. ¿Por qué se enumera la dignidad antes que los derechos humanos en el artículo 1? Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La dignidad es la base de todos los derechos humanos. Los seres humanos tienen derechos que deben ser tratados con sumo cuidado, precisamente porque cada uno posee un valor intrínseco. El ex alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Al-Hussein, llamó a estas palabras de apertura tal vez las más bellas y resonantes de cualquier acuerdo internacional. Según Say, estas palabras subrayan que los derechos humanos no son una recompensa por el buen comportamiento, sino el derecho de todas las personas en todo momento y en todos los lugares. En 1948, y en respuesta al horror de las dos guerras mundiales, la comunidad internacional pensó que era importante enfatizar el concepto de dignidad humana en las primeras palabras de este innovador documento. Mary Robinson, ex alta comisionada de derechos humanos, considera la dignidad como un sentido intenso de autoestima, un sentido interno de autoestima, un concepto que evoca una empatía con el otro y nos conecta unos con otros, y que también da cabida a nuevas interpretaciones de los derechos humanos. Como bien dice Robinson, en nuestro mundo interconectado, la empatía debe expandirse para abordar las grandes desigualdades que generan problemas de justicia. En nuestro mundo interconectado, la empatía debe expandirse para abordar las grandes desigualdades que generan problemas de justicia. El artículo 1 establece la igualdad como el tema general de la declaración, uno de los cuales ha sido la base para la elaboración de derechos para muchas personas, incluidas las minorías, los pueblos indígenas y las personas con discapacidades. Cuando el artículo 1 expresa la igualdad como algo positivo, el artículo 2, estrechamente vinculado, establece una prohibición que prohíbe una larga lista de tipos de discriminación. La dignidad, una palabra que aparece 5 veces en la declaración, es, por un lado, un argumento irrefutable y, por el otro, un concepto ambiguo, que no siempre se traduce fácilmente en la legislación. Aún así, al menos 15 países europeos, Canadá, Israel y Sudáfrica, entre otros, invocan explícitamente este principio en sus constituciones. A menudo corresponde a los jueces asegurarse de que se respete la dignidad humana. Jueces como Alvisach, que dedicaron su vida a garantizar y luego proteger la dignidad humana, como activista sudafricano, pasó meses en régimen de aislamiento y perdió un brazo y la vista en uno de sus ojos cuando su auto fue explotado por agentes de seguridad. Más tarde, se sentó durante 15 años como juez en tribunales supremos de Sudáfrica. Ha escrito que lloró después de dictaminar que South African Airways no podía discriminar a un administrador aéreo con VIH. Las lágrimas habían llegado debido a un abrumador sentimiento de orgullo por ser miembro de un tribunal que protegía los derechos fundamentales y aseguraba la dignidad de todos. Dijo: tener una discapacidad no significa estar enfermo.
Las personas con discapacidad están discriminadas en los sistemas sanitarios de todo el mundo hasta el punto que algunas de ellas pueden vivir 15 o 20 años menos que el resto de los ciudadanos. No por cuestiones relacionadas con su discapacidad, sino debido a la falta de atención sanitaria adecuada. Según una experta de la ONU en derechos humanos, que pide a los estados invertir en un sistema de salud realmente universal. Las personas y los derechos humanos. Esta noción hace referencia al valor inherente al ser humano. Este concepto tiene sus orígenes en la doctrina judeocristiana, en el que el ser humano encuentra su lugar en el mundo al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Se dice que no solamente es algo, sino un ser capaz de conocer y tener conciencia de sí mismo. Filosóficamente, se dice que los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, tenemos particularidades únicas: razón, inteligencia, sentimientos y voluntad de decidir. Nuestra esencia está dada por la capacidad de pensar, reflexionar, inventar y ejecutar nuestros proyectos. Desde una perspectiva secular, podemos decir que alude a la cualidad esencial del ser humano, específica y exclusiva, en virtud de la cual se distingue lo humano de lo no humano. La dignidad aparece, pues, como una seña de identidad del ser humano, como ser dotado de inteligencia y libertad, como ser moral. Así, somos capaces de aprender, transmitir nuestra cultura, tener el dominio de nosotros mismos, es decir, tener voluntad para dirigir nuestra conducta o comportamiento hacia fines trascendentes. También gozamos de efectividad, la que nos permite amar a otros, comunicarnos, adherir a valores y, sobre todo, tener conciencia de nosotros mismos y de nuestra existencia. El concepto de dignidad humana es consustancial al desarrollo de los derechos humanos durante el siglo XX. Al ser un atributo que no distingue edad, sexo, etnia, género, creencia religiosa, opinión política, situación civil ni económica, la idea de dignidad aparece así en los textos jurídicos indisolublemente ligada al concepto de derechos humanos. Los hombres tienen derechos que han de ser reconocidos por el poder político porque tienen dignidad. La dignidad humana es la causa de que reconozcan derechos. Es una palabra, es su justificación. ¿Cómo tener dignidad? Larisa Fernández comenta que se obtiene con la cualidad propia de la condición humana de la que emanan los derechos fundamentales, junto al libre desarrollo de la personalidad. Dicho esto, dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo de que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados de un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. La dignidad humana se puede evidenciar con diversos ámbitos y actitudes. Por ejemplo, se dice de una persona que posee dignidad cuando se valora a sí misma por encima de las necesidades del momento o de las exigencias de los demás. En este caso puede considerarse sinónimo de integridad u honor. Una persona con su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida. Experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual, la muerte física a que ésta sigue.
en tales circunstancias es la culminación de la destrucción total del ser humano. Concepto de vida digna. La idea de vida digna se asocia a la existencia que puede llevar una persona cuando logra satisfacer sus necesidades básicas. Por contraposición, quien no consigue satisfacer estas necesidades primordiales no puede tener una vida digna. ¿Qué significa tener una vida digna? Para una vida digna es fundamental poder vivir sin miedo y confianza, tener oportunidades, tener trabajo para cubrir las necesidades básicas como un techo, respetar y ser respetado, facilitar la educación, a los pobres no hacerles dependientes de las ayudas sociales que muchas veces te encierran. ¿Cómo mantener la dignidad humana? Vive en coherencia con tus valores. Escucha tu conciencia, respeta y haz respetar. Pon límites y aprende a decir que no. Solo así podrás conservar la dignidad y vivirás una vida responsable. ¿Cuáles son los factores que impiden el respeto a la dignidad? Podemos destacar algunas de las más importantes como son el egocentrismo y la soberbia. Cuando alguien considera que todo ha de girar en torno a sí mismo, es inevitable que tienda a despreciar a los demás y por lo tanto que no los trate con el respeto que se merecen. Las condiciones de vida limitan la dignidad. No es posible vivir plenamente la dignidad humana en condiciones de vida difíciles o degradantes como el hambre, la pobreza, sin condiciones de salud ni atención médica, sin un trabajo digno, con deudas, en guerra, sin educación escolar, sin una casa digna, en situaciones de esclavitud. La vida digna no son lujos ni riqueza. En calidad de vida es calidad de vida. ¿Quieres vivir más tiempo? Solo una vida digna y con calidad te lo permitirá hacer. Ejemplos de dignidad. Aceptar los errores de no vivir con dignidad ni calidad de vida. Defender a otras personas cuando están siendo maltratadas. Tener un trabajo que cubra las necesidades diarias y dignas. Comer todos los días. Cumplir con las responsabilidades adquiridas. Tener acceso a la salud, educación y a que te hagan justicia. Poder estudiar, estar en una organización social. Valorarse a sí mismo como creación. Tener consideración por los sentimientos de los demás. Guardar los secretos confiados por otros. Ser honesto, íntegro, respetar a las autoridades. Cuidar del cuerpo por medio de buenos hábitos y actividades físicas. Hacer frente a las dificultades. No evadirse ni posponer para no tomar responsabilidades. Desear tener una vida mejor, salir de la mediocridad y conformismo. Trabajar para lograr metas. Comportarse de manera prudente. Ser solidario. Practicar la tolerancia, ser reconocidos por los logros alcanzados, no discriminar ni ser discriminado por ninguna razón, tratar a los demás con cortesía, sentirse libre, no cometer actos criminales, asumir con gracia las derrotas, ser tratado con respeto en todos los lugares a los que se llega, ser responsable con la crianza de los hijos, tratar bien a los seres queridos incluso en momentos de tensión, mostrar una actitud alegre y positiva con las personas del entorno, ayudar a los necesitados, tener tiempo libre para disfrutar de actividades de ocio, ser un buen hijo, hermano, padre, madre, autoridad, no ser explotado laboralmente, poder votar en las elecciones para elegir a los líderes políticos, hacer trabajo de voluntario,
no tener miedo al rechazo, proveerte tus necesidades por tu esfuerzo laboral, aprender de las malas experiencias, trabajar por el crecimiento personal, valorar los esfuerzos de los demás al ser funcional y creativo, no ser carga. No es entablar relaciones tóxicas que puedan ser perjudiciales para sí misma. Termino el programa comentándote los beneficios de la vida digna como derecho fundamental de los derechos humanos. La dignidad de las personas es la base de cualquier sociedad, de cualquier relación. Si no se reconoce su valor, su importancia, y entonces aquí se violan los derechos humanos que poseemos. Dignidad es ser digno de una calidad de vida para una supervivencia sana, segura y productiva. Aprendamos a valorarla y cuidarla. No la menosprecies ni la pierdas. Si la perdiste, te animo a recuperarla. Muchas gracias por acompañarme. Se despide de ustedes, Karina Campos, y les deseo una excelente semana. Hasta luego.